Ganaba mucho dinero, era la mujer más feliz de la vida. Mi esposo lo secuestran, tú sientes que lo tienes todo en la vida, te das cuenta que en un minuto puedes perderlo todo. Y apostamos a vivir de verdad. ¿Y qué muere y qué nace? Los seres humanos aprendemos de las cosas malas que nos pasan, no de las cosas buenas. Katy Tajan, experta en psicología positiva. Yo pensé que aquí me estaban esperando. Todos los meses le decía a mi esposo, yo me voy a devolver. Me dijo, aquí están los pasaportes. Si te quieres ir, vete. ¿En qué momento te diste cuenta que esa que eras en Venezuela había muerto? Bueno, esa Katy no murió. Esa Katy sigue allí viva y siempre resucita. ¿Qué de ella hay hoy en ti? Todo. Es la misma mujer inmadura de siempre. ¿Quién eres tú cuando sacamos los títulos, cuando sacamos todo el éxito maravilloso que has tenido? ¿Quién eres tú hoy? Tú sabes que esa es una de las preguntas más difíciles, ¿no? Si tú me dices quién es Katy Tajan, yo soy una persona optimista. Yo soy una persona positiva. Y por eso decido estudiar psicología positiva. Porque pienso que el ser humano, sobre todo nosotras las mujeres, debemos enfocarnos en nuestra fortaleza. Yo tengo una juventud prolongada, porque ¿cómo hago yo? Si mi cuerpo decide envejecer, mi mente no va a envejecer porque no se lo voy a permitir, porque voy a estar en esa juventud prolongada. Quiero remontarme a tu historia. En el 97, cada mañana, a grabar tu magazine. ¿Tú te imaginaste alguna vez que iba a pasar lo que iba a pasar? La verdad es que no. La verdad es que la vida te da sorpresas. Eso hace mucho tiempo que no hablaba de eso. Yo era una persona muy feliz, estaba enamorada de mi carrera y alguien me descubrió por allí y me dijo, no, pero tú tienes que estar en la televisión. Y comienzo a trabajar en la televisión. Era la mujer más feliz de la vida. Disfrutaba tanto aquello. Pero bueno, me preguntaba sobre... sobre esa entrevista, el presidente, el Sí. que no era presidente aún, Hugo Chávez, ¿cómo era él? Él era una persona encantadora, la verdad, debo decirte. Era como muy risueño, le gustaban las rubias, así que yo rubia, entonces me decía rubia. Coqueto. Sí, catira, rubia, así dicen en mi país los hombres, ¿no? En ese momento yo era una novata en mi profesión, era muy joven. Y había que entrevistar a Chávez porque él pasaba por todos los canales de televisión y cuando llegó a mi canal ya no estaba el periodista oficial que lo iba a entrevistar. Yo no era periodista, yo trabajaba en la televisión, pero no era periodista en ese momento. Yo entrevistaba cantantes, médicos, me encantaba porque esa era mi área de la salud. Pero llegar a un político a hablar de política, realmente yo no me sentía... Espérame, y no cualquier político. Y no era Entonces, cualquier político. Quiero saber, ¿por qué él te dice algo y quiero que lo digas tú? Empezamos a hablar de violencia doméstica. Y se dijo en ese momento, y yo lo recordé, que él era un poco... que fue violento con su mujer, con su esposa. Entonces, él me dijo, yo no vine a hablar de eso. O sea, pero cuando vamos al corte de la estación, él me dijo, ya entre nosotros dos, cuando yo sea presidente, tú, Katira, no vas a trabajar más en este canal, ni en televisión. Entonces yo dije, bueno, buenas noches, aquí se acabó mi carrera. Espérame, ¿cómo se siente que un hombre que uno está viendo y que ya hoy día, a la luz de los años, sabemos el poder y el cambio que hizo, que venga este tremendo personaje y te amenace? ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Cuál es esa sensación? ¿La recuerdas? Yo no sabía, la verdad, lo que venía después. Fue un impasse que tuve con un entrevistado y yo lo vi así. Realmente después todo lo que sucedió fue muy grande. Él compró el canal donde yo trabajaba y por supuesto ya yo no iba a estar más ahí. Y él era el presidente. ¿Cómo tomaron la decisión de emigrar? Bueno, mi esposo lo secuestran y yo estaba en los medios y la verdad que eso sí recuerdo, ese momento fue horrible. ¿Cuánto la verdad tiempo es estuvo que secuestrado? no fue mucho tiempo, pero fue muy intenso y muy doloroso. Entonces, tú sientes que lo tienes todo en la vida y después te das cuenta que en un minuto puedes perderlo todo. Y apostamos a vivir de verdad. Y si tenemos que irnos porque mi esposo es una persona como visionaria.
Por eso nos vinimos el 6 de diciembre, porque él dijo, vamos a hacerlo además memorable, a que esto marque una historia en nuestra vida. Y así fue. Nos vinimos ese día, votamos y nos fuimos. Yo me vine el 6 de diciembre de 1998. Los venezolanos, los que tienen memoria, los que votaron, saben que ese es el día que él ganó. 6 de diciembre. De 1998. Aeropuerto con todos mis amigos, con toda mi familia. Chao, una despedida, una gran despedida. Dejé mi casa, mi BMW rojo, mi estilo de vida tan fabuloso, porque allá pues teníamos una vida increíble. Los que trabajábamos en los medios éramos muy felices, nos queríamos, nos abrazamos, hacíamos tremendas fiestas y había festivales gastronómicos. Y te vienes a un lugar. Nosotros hemos sido pro-yanquis, para los que no tienen memoria y los que dicen que ahora, que no sé qué, que estamos regalando el petróleo. Nosotros siempre hemos hecho negocios y nuestras vacaciones favoritas era venir a los Estados Unidos. Yo venía a Miami todos los meses, veníamos a comprar. Y entonces yo había hecho en Telemundo, en Univisión, ya había hecho algunas, conocía a personas allí. Yo pensé que aquí me estaban esperando y resulta que no es así. Me ofrecieron un trabajo, pero bueno, yo no sabía todo el lío de los papeles, del permiso de trabajo, no sé qué. Nosotros nunca habíamos necesitado emigrar, no sabíamos cómo era eso. Mi esposo y yo dijimos, vámonos para Miami, pero vamos a vivir en el mejor sitio y vamos a buscar siempre lo mejor. Y me fue a vivir en Bal Harbour. Nos mudamos para Bal Harbour. En un apartamentico, pero en Bal Harbour, porque era lo mejor. Pero allí todo el mundo hablaba en inglés y era gente mayor. Así que yo me aburría mucho. Estoy ahí, pienso que nada va a cambiar y de repente se me cruza la vida. Se me cruza este poder, se me cruza una circunstancia, un secuestro, situaciones límites que tú hoy día con la luz de los años las cuentas, te puedes reír, pero me imagino que en ese momento fueron muy tremendas. Y llegar acá y pensar que me estaban esperando. Quiero saber qué pasa cuando me doy cuenta que no me están esperando. No me estaban esperando. Me dicen, tienes que tener un permiso de trabajo cuando voy a Telemundo. Ok, Katy, eres muy buena, perfecto, me hicieron el casting, ¿y el permiso de trabajo? Ay, pero se necesita permiso de trabajo aquí. Pero ¿cómo es eso? Entonces, no se necesita permiso de trabajo. Ok, entonces, permiso de trabajo. Era como una batalla. ¿Cuánto tiempo estuviste sin trabajo? No fue poco, la verdad fue poco. Enseguida entré a trabajar en la productora con Ricardo Castellanos, que no sé si la gente aquí recordará, y la pasé muy bien porque me sentía en mi medio. Después hice algunas cosas en Telemundo, hice otras cosas en Univisión. Y la verdad es que después empecé a trabajar en prensa escrita. Sí te estaban esperando, de alguna forma. No me estaba esperando como yo hubiese querido. ¿Cómo habrías querido tú que te estuvieran esperando? Bueno, la que pasa es que uno siempre tiene algunas otras expectativas. Yo venía de un magazine, de hacer un programa en vivo de 2 horas y media. Yo soy una persona creativa y tengo que decirlo porque es una de mis fortalezas. Soy una persona creativa, además manejo el humor, me encanta el humor, así que de todo yo hago un chiste. Yo pensé que aquí me estaban esperando, pero no, había una lista de gente que también estaban antes que yo y estaban los cubanos y ellos, de verdad que ellos eran como que una fortaleza y ellos no nos dejaban entrar tan fácil. Al principio no fue nada fácil que va a venir unos venezolanos a quitarle las pantallas a ellos, la verdad. Y hoy día han tenido que compartir la pantalla con algunos venezolanos. Estaba pensando en ese primer año, no sé, a mí me pasó al emigrar, que es el duelo migratorio, ¿no? Que uno no conoce a nadie o conoce a muy pocas personas, tiene que acostumbrarse a las calles, a los idiomas, a los olores. ¿Cómo te sentías en ese apartamento en Bal Harbour, pero rodeada de gente mayor, con la que te aburrías, de esta fortaleza a la que no podías entrar? Sí, mi hija estaba en la piscina y no podía gritar. Imagínate, para un latino que no hable en una piscina es una cosa imposible, ¿no? Porque la gente querían descansar y ella gritaba y entonces... Y ella tenía 10 años cuando ella tenía 9 años, sí. Así que me costó, por eso me mudo. Porque en una de esas me contratan para hacer la voz
de Casino Princesa, era un comercial. Y me vienen a buscar en una limusina. Y yo dije, esta es la vida que me estaban esperando. Esta gente me estaba esperando. Y entonces el chofer me dice, ¿pero qué haces tú por allá, Katy, en Bar Harbor? Tú tienes que venirte para acá, para el Doral. Y me lleva para el Doral y esto no había nada. Estoy hablando de hace 26 años. Hace ya algún Tú tiempo. eres la fundadora del Doral. Yo soy la reina del Doral. No me cabe ninguna duda. Te lo juro, me decía la reina del Doral, porque además yo escribía, después me convertí en escritora, y ya, bueno, yo he pasado por todos los medios impresos, audiovisuales, y entonces ese fue otro trabajo. Empecé a trabajar, ahora me hiciste recordar uno de mis primeros trabajos. In and Out. ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba In and Out. Oye, muy Sí. de los 90, por supuesto. ¿Ah? Sí, sí. En esa In época and Out. había un In and Out en distintas partes, Sí. era trend. Quiero entrar en tu corazón. ¿Qué dolores, qué dejaste en Venezuela? ¿Qué fue lo difícil para todos esos que nos ven y nos escuchan y llevan este primer año? ¿Hubo algún momento en tu departamento que dijiste, me quiero devolver a mi casa? Claro, claro. Yo todos los meses le decía a mi esposo, yo me voy a devolver. Porque es que yo no necesitaba salir de mi país. Y le decía, todos los meses le decía a mi esposo, yo me quiero ir. Porque no tenía amigos, como tú dices, cuando vivía en Bar Harbor. Entonces, él guardó los pasaportes. Yo le decía, yo me voy a ir, te voy a dejar a la niña. O sea, empiezan, Y me voy a ir. empiezan Sí, además empecé una yo- crisis de pareja. Claro, empecé yo a amenazarlo que yo me iba a ir, que yo no quería eso, que bueno, que si está Chávez, pues bueno, podemos vivir con Chávez, o sea, y yo recuperar mi trabajo y seguir avanzando, ¿no? Como profesional. Y entonces hasta que él un día se puso bravísimo y me dijo, aquí están los pasaportes, si te quieres ir, vete. Y me lo puso. Entonces en ese momento, tú sabes, yo como que ya no me voy. como cuando te dije, Al cabo que ni quería. sí, al cabo que no quería. Y entonces decidí, mira, yo estoy haciéndolo infeliz a él y estoy siendo infeliz yo. Porque él me decía siempre, tienes que soltar, tienes que pensar que eso, es más, nos devolvimos, vendimos la casa, el apartamento, vendí mi carro y él vendió su carro para precisamente decir no tengo nada allá. O sea, no tengo nada, digamos, material que me une a qué volver. Tengo mi familia, vuelvo cuando, o sea, a visitarlos y esas cosas. Pero ese momento que él me hizo afrontar, ese me sirvió porque me hizo madurar y entender, bueno, él no me trajo a mí arrastrada, Claro. él no me trajo obligada ni esposada, o sea, yo vine por mis propios medios y aquí vamos a ver cómo hacemos. Y así fue. Corté con no decirte que corté un cordón umbilical, pero sí como que dije, aquí estoy y aquí voy a echar raíces y aquí voy a continuar. Y me fue mucho mejor. ¿Qué Katy se queda en Venezuela? ¿Y cuál nace aquí? Bueno, conversaba yo con mi esposo que casi voy a cumplir el tiempo que tengo aquí que el que tuve allá. O sea, que ya tengo media vida aquí. Por eso decíamos el 6-6. Sí, el 6 de febrero nací de 1966. Por eso te decía, si el cuerpo va a envejecer, yo entiendo que es biológico, pero mientras la mente no haga caso de que está pasando el tiempo, todo va a estar bien y siempre vamos a seguir en esta juventud prolongada. Así que yo siempre rescato lo mejor que uno tiene, porque es muy importante conocernos, saber quiénes somos. Esa pregunta que tú me hiciste, ¿quién eres? Es una de las preguntas más difíciles, ¿no? Y tú como psicóloga lo sabes. La gente siempre, cuando tú le preguntas, ¿quién eres tú? Entonces dice, bueno, yo soy abogado, o yo soy psicólogo, o yo soy médico. Tú no eres eso. ¿Tú quién eres, Caro? Difícil pregunta, pero no me la hagas ahora. Las mujeres somos multifacéticas. ¿Mm? Y yo pienso que una mujer empoderada, como le llaman ahora, que antes no me gustaba el término, ¿no? Porque es que empoderada, no sé, yo siento que tú no has sido empoderada toda tu vida. Sí. Por periodos, yo diría. Pero todo el mundo pasa por fases de crisis, ¿no? Yo creo que al menos uno tiene una identidad, entendiendo que hay un núcleo, Ajá.
que va cambiando, ¿no? Que hay cosas que la experiencia te hacen cambiar de ti. Y eso es aquí en Identidad Infinita un poco lo que buscamos, es mostrarle a la gente que está bien cambiar. Que cuando la vida me aprieta y me pone en una crisis tan tremenda como la tuya, porque no creo que haya muchas personas en el mundo que lo hayan amenazado. Bueno, lamentablemente ahora sí, pero en ese momento. No, fueron muchos. Que te amenace un personaje con ese poder, que a tu marido lo secuestren. Si eso no te cambia, y no digo para mal ese cambio, eso voy. Hay un momento en la vida en que las cosas, uno dice, bueno, ya no puedo seguir haciendo las cosas como las venía haciendo, por fuerza. ¿Y qué muere y qué nace ahí? Bueno, lo que pasa es que tú como psicólogo sabes que los seres humanos aprendemos de las cosas malas que nos pasan, no de las cosas buenas. Porque las cosas buenas pasan y chévere, uno las disfruta y estoy contento y estoy feliz y pasó. Pero aprendemos es de los golpes. Cuando te caes y te rompes la rodilla, sabes que no, que ahí hay piedras y ahí, ¿verdad? Y estás pendiente. Claro que sí, obviamente uno madura, uno aprende, y te hace como que más fuerte. Eso sí, obviamente, quizás antes yo era un poco más como consentida, como más frágil, ¿no? Hasta que mi esposo Marwan me enfrenta a mi realidad y me dice, esto fue lo que pasó. Nosotros no podemos volver. Ese momento en que tu marido te confronta en esta crisis que empiezan a tener porque tú te querías devolver. Sí. Y que además es la crisis de los 30, ¿no? Es la que crisis es la de los crisis entre la juventud y todos los dotes y esa cosa maravillosa que uno piensa que el mundo no va a cambiar y que uno se sabe todo, a, bueno, ¿qué hice con esos talentos y quién soy ahora? Y empieza esta época que Erikson llama la de la generatividad y la familia. Y yo creo que esa es un poco la confrontación. Tanto es así que tú sabes que yo, cuando me vine para este país, yo tenía a Catherine, mi hija, de 9 años. Y mi esposo siempre quería tener otro hijo. Yo al principio cuando nos casamos, yo le decía, vamos a tener 2, 3. Después que tuve a la niña, ya estaba trabajando y estaba tan feliz como profesional. Yo dije, yo no quiero tener más hijos. ¿Para qué? Digo, no quiero tener más hijos. Estoy feliz con mi hija. No necesitaba ser madre otra vez. Pero cuando llegué a este país, sentí otra vez esa necesidad de ser madre. ¿Tus padres quedan en Venezuela? Mis padres se quedan en Venezuela, mi hermano, toda mi familia. O sea, era como que la primera que me vine para Miami. Porque decidí ser madre nuevamente, sin red de apoyo. Sola, ajá. Cuando hablamos de cambio, eso es una tremenda decisión. Sí. Y yo le digo a mi esposo, quiero darte un hijo. Y él me dice, porque él ya se le había olvidado ese tema. Ya porque cada vez que hablábamos de eso terminábamos peleando, discutiendo. Y yo le dije una vez, te lo juro, le dije, búscate una mujer que te dé un hijo, pero yo no quiero tener hijos. Me dice, no, pero es que tú estás cada vez más loca. Y yo, bueno, te casaste con una loca. Lo sabías, ¿no? O sea, entonces, pero cuando yo le digo a él, yo me pongo a pensar y digo, la verdad es que yo, porque tengo una prima que dio a luz en mi casa, una prima americana, y dio a luz en mi apartamento, o sea, se quedó en mi apartamento. ¿Planificado? Sí, planificado. Tú sabes que antes venían a dar a luz aquí. Sí. Bueno, mi prima dio a luz a Richard aquí. Y fue tan lindo, tan sublime, que yo como que, no sé, se me afloró otra vez esa vena maternal. Y le dije, Marwan, yo quiero tener un hijo. Entonces yo llamé a mi ginecólogo que está en Venezuela y le digo, José, yo quiero tener un varón. Yo no quiero tener una hembra porque ya la tengo, solamente voy a tener 2 hijos. Entonces, si llego a tener una hembra, te la voy a mandar, te la voy a regalar. Y entonces él me dijo, mira, vamos a planificarlo, vamos a hacerlo de tal forma, tienes que hacer el amor tal día y tal día, según la regla de todas estas cosas. Y bueno, nació un varón. Mira, fue un regalo tan bonito de Dios y para mi esposo, que nació el día del cumpleaños de mi esposo. ¿Qué es? ¿Cuál es la fecha? Agosto 11, imagínate, el regalo en su cumpleaños.
leo como él. Tu vida está llena de simbolismo. Yo llevo aquí contigo un rato conociéndote y siempre que estoy contigo veo cosas muy simbólicas. ¿Escuchas mucho Sí. las señales del universo? Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo siempre pienso que uno no solamente tiene que tener los ojos abiertos, sino también la mente abierta. Es la única forma de que te vaya bien en la vida. Nace tu hijo. Mamá, nuevamente, no quería, pero bueno, quiero. Depresión posparto, sola, algo. ¿Qué pasa ahí con las hormonas, con la situación? Yo no me acuerdo que tuve ninguna depresión postparto. Yo estaba felicísima. Que en esa época no se conmigo. hablaba, además. No. Y si me dio, yo no me acuerdo porque no se hablaba de eso. Entonces, si te pones triste, tú misma te tienes que contentar y no pasa nada. Fue una época bellísima, maravillosa. De verdad que tener otro hijo fue un regalo de Dios porque mi hija ya tenía 11 años. O sea, ellos se llevan, bueno, mi hija tiene 36 y mi hijo tiene 25. Entonces, imagínate, son 2 hijos únicos. Si hay alguien en este momento que nos está escuchando, en el auto, en el gym, en su pieza, viendo televisión, YouTube hoy día, ¿qué consejo le podrías dar que a ti te ha servido en ese momento de oscuridad máximo? Yo pienso que es muy importante vivir el presente. Siento, Caro, que la gente vive en el pasado, enganchada en el pasado, y por eso no avanza, porque no se da cuenta de las cosas tan maravillosas que suceden a diario, que suceden en el presente, y que van que si sabes realmente ver las oportunidades, va a ser el mejor futuro. Entonces la gente vive es enganchada en lo que no fue, deprimida por lo que pudo ser o por tantas cosas, y no abren sus ojos y menos su mente hacia las cosas que están sucediendo. Oportunidades siempre van a haber. Y yo te decía una broma, la broma de que pensaba que me estaban esperando y que perdí muchas oportunidades. Perdí muchas oportunidades. Pero honestamente pienso que quizás fue lo mejor que me pasó. ¿Alguna que te duela de las que perdiste? Sí, perdí oportunidades porque me duele porque, bueno, contarte cosas así como que, por ejemplo, en televisión, había un productor, por ejemplo, que quería algo más y no pudo ser porque, bueno, pues yo no iba a sacrificar mi familia ni mi honestidad. Así Creo que todos los que hemos estado en los medios de comunicación nos hemos encontrado en esa situación lamentable, sí, las mujeres. Sí. Y esto no fue con un hombre nada más, fue con mujeres. Yo estaba pensando que todo iba bien, pero necesitaba hacer algo más. Entonces ahí me frustré, de verdad. ¿Y qué te pasó? Te escucho y estoy acordando mi experiencia, de la que no vamos a hablar, o te la contaré otro día, en televisión con lo mismo, cuando yo era actriz. Y quiero saber, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, sentí una decepción tremenda. Ya eso me había pasado. Tú sabes, uno como mujer, realmente ahora uno puede hablar de estas cosas, es muy, muy frecuente, por lo menos en mi generación. Ahora no sé cómo será, pero en mi generación era muy común. Aún no estaba educada para poder sostener ese tipo y sortear. Exacto. Y yo, como siempre he sido como muy divertida, siempre llevaba las cosas por otro lado, terminaba haciéndome amiga de mis jefes que estuvieron en puestos donde de repente yo quería un puesto. Entonces me convertí en amiga de ellos, era mejor. Sorteabas esa situación, sí. Que es muy tremenda. Yo creo que para las mujeres que nos están escuchando, es importante que entiendan que no está bien. Claro. Y no sé a ti, pero a mí al menos esa situación que me cerró una puerta gigantesca en la vida, me generó mucha rabia. Me generó a mí también mucha rabia y yo dije, ¿sabes qué? Me voy por otra cosa. Empecé a trabajar en los medios impresos. ¿Te cambió? O sea, cambiaste de giro. Sí. A eso voy, hay un Sí. antes y un después. Y también entro a estudiar psicología porque
me sentía ahogada en un momento de mi vida donde veía muchos problemas que no eran los míos. O sea, mi vida va bien, pero resulta que después, cuando tienes la edad mía, te das cuenta que tienes que cargar también con los problemas o los desaciertos de tus ser más cercanos. Y eso es difícil, entenderlo y saber cómo hacer para que tú estás feliz, pero el resto no lo están. Entonces tú te preguntas, bueno, si me comprendes, ¿verdad? Lo que te quiero decir. ¿Qué hago? ¿Dónde está el límite, no? Ajá. ¿Está bien yo ser feliz y los demás no? Y empieza la culpa, porque en la sociedad judeocristiana Empieza de la nosotros culpa. los latinos, todo es con culpa, ¿no? Empieza la y culpa. porque yo soy exitosa, y porque a mí me va bien, y etcétera. Y mira cómo está este otro. ¿Y cómo hago para ayudarlos a ellos? Porque además ellos tienen que tener el mismo estudio que tengo yo. O tienen que instruirse de la misma forma que lo hice yo para entender qué es lo que está sucediendo y cómo manejar mi vida a pesar de que todos los demás están mal. Pero las personas no quieren muchas veces. quieren? Y a nosotros nos cuesta No quieren. entender. Yo lo veo con mis pacientes. Yo no quiero. Tu padre o tu madre no quiere esa ayuda que tú estás queriendo darle. No le entiende. No le entiende. Entonces tienes que avanzar porque no te puedes enganchar con los problemas de los demás y no avanzar tú. Tienes que buscar tu bienestar. Lo que siempre yo digo. La felicidad es el camino y no la meta. Todos los días tenemos que intentar ser felices. Porque además, tú lo sabes bien como psicólogo, una cosa es estar feliz y otra cosa es ser feliz. Entonces tenemos que trabajar para ser felices porque puedo estar contenta ahora, puedo estar triste ahora y ser una persona feliz. Lo ideal es ser una persona alegre y siempre estar y ser feliz. Ese consejo que le diste a la persona que nos está escuchando, vivir en el aquí y en el ahora, que parece simple, y lo es simple, pero es difícil, que no es lo mismo. ¿Cuándo lo aprendiste? Bueno, estudié mindfulness, estudié psicología positiva y gestión emocional. Lo aprendiste mediante los estudios, pero Claro. me imagino que la vida también te dio esa lección Claro. en algún momento. La verdad es que yo no vivía tanto en el presente. Pero en el futuro vivías, perdón, Claro. no vivías tanto en el presente, Claro. pensé que me ibas a decir en el pasado. No, vivía en el futuro, construyendo el futuro, pero no saboreándome la vida tan divina que es. Así como cuando tú te tomas un café y tú saboreas cada sorbo y tú te das cuenta de que estás viviendo, o cuando sales y ves que está el sol y cuando ves una flor, vivimos distraídos. Claro, vivimos como locos, corriendo con el celular y pasando y el cerebro no tiene la capacidad de procesar tanta información. Necesitas vivir con calma el presente. Y es tan bonito además conversar con una persona así como tú, que estamos hablando tan sabroso y aprendiendo yo de ti y probablemente tú quedándote también Maravilloso. sorprendida de algunas locuras mías. Es tan sabroso, ¿no? Conversar con una persona que ha vivido y atesorar lo que es el presente para construir realmente el futuro que tú quieres, porque al final el futuro se va a convertir cuando te detengas y estemos ya en ese ocaso de la vida recordando el pasado, ese pasado que es hoy, tiene que haber sido chévere para recordar y uno con una sonrisa. Construir historias. Claro. Nunca somos una versión definitiva. Ese es un poco la base de este programa. Por eso se llama Identidad Infinita. Somos múltiples yoes, vivimos múltiples vidas a la vez. Y tú has tenido una vida de aquellas, ¿no? Vivida, como dices tú. ¿Qué, Katy, crees tú que hoy día está soltando cosas para convertirse en una nueva? Bueno, hoy en día escojo las batallas. Escojo las batallas. Intento todos los días de mi vida no engancharme en cosas estúpidas, tontas, y tampoco pierdo mucho tiempo con gente tonta. Que hay mucha gente tonta. Te comentaba en principio que disfrutaba de mi vida como entrevistadora, como comunicadora social, porque aprendía de todo el mundo.
y trataba de sacarle siempre el jugo a eso. Y todavía cuando entrevisto, siempre aprendo, porque ahora que estoy dedicada al periodismo de salud, entrevisto siempre médicos, psicólogos o siempre que esté todo relacionado con lo que es el bienestar en general. Pero identifico rápidamente una persona estúpida, la identifico rapidísimo, o tonta, ¿Cómo? o etérea. ¿Cómo? Una persona que no tiene conversación o que me hable de tonteras, que no sea realmente la base de lo que significa el bienestar y de lo que estar feliz, yo me aburro. O una persona que por lo menos puedo hablar con una persona que no tenga mucha educación, pero que esté llena que tenga su mente nutrida. Eso me encanta. Que uno confunde la educación y la cultura a veces con inteligencia. Claro. Hay gente que nunca ha ido a una universidad, pero es tremendamente inteligente y tiene una sabiduría increíble. Entonces me detengo a conversar con esas personas porque siempre uno tiene cosas importantes que aprender. Eso es otra de las cosas. Uno nunca termina de aprender. Qué divino es aprender. Y ahí tenemos que hablar de las fortalezas y por eso estudié y soy una experta en psicología positiva. Porque estoy de acuerdo, tú que eres una psicóloga, estoy de acuerdo en que una situación puede deprimirte, puede estancarte, quebrarte, pero tus fortalezas te tienen que sacar adelante. ¿Cuál es tu fortaleza hoy? Yo tengo varias fortalezas. Una de mis fortalezas, yo creo. El humor. Encuentro yo. Sí, yo creo que sí. Yo siento que es esa. Y otra es que yo soy muy amorosa. Yo soy muy cariñosa. Entonces, yo beso mucho, amo, o sea, abrazo y le digo a la gente, y no me da pena, le digo a la gente te quiero, o sea, chao, te amo. Y se ha dicho en algunas oportunidades, no, tú no le puedes decir a todo el mundo te amo. Yo sí le digo te amo porque yo lo siento. A lo mejor mañana te odio, pero hoy te amo. Hoy te amo para toda la vida, digo yo. Sí, sí. Una frase que quieras dejarle a las personas que nos están escuchando. Bueno, quisiera... la frase, me gustaría decirle a la gente que la felicidad es el camino y no la meta. Vivan pensando en eso, que la felicidad es el camino y no la meta. Si tú piensas en eso, tú todos los días vas a tratar de hacer algo para estar alegre. Y esas señales las va a escuchar tus oídos y van a llegar a cada una de las células de tu cuerpo. Y vas a vivir probablemente mejor. Te voy a hacer preguntas rápidas. Sin pensar, lo que surja. Peor etiqueta que te han puesto. No sé, tonta, no sé, puede ser. Puede ser. Tu miedo más profundo. Mi miedo más profundo es la muerte de alguno de mis familiares. ¿Una lucha que no valió la pena? Creo que todas han valido la pena. ¿Tu mentira más frecuente? Estás flaca. ¿Tu próximo sueño por cumplir? Será un podcast. ¿Ah? Será un podcast porque es que me lo han pedido mucho y yo creo que ahora sí voy a aceptar ese reto. Vamos a hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti, por eres venir, muy amable. por abrirme tu corazón, por abrirme tu vida. Y te voy a pedir que nos dejes tu frase escrita. La frase mía, la de... Tu frase. Ok, la felicidad es el camino. La felicidad es el camino y no la meta. ¿Algo importante que tú creas que te debería haber preguntado y no te pregunté? Es que eres excelente comunicadora. Tú te pusiste a investigar acerca, de verdad que me sorprendiste. Te lo juro, me sorprendiste con tantos datos y recordándome esa época tan maravillosa de In and Out y cuando, bueno, me hiciste hasta sentirme así como que me sorprendiste, ¿no? Cuando me decías que cantaba cuando iba a... Yo vivía en San Antonio de los Altos y me iba a Caracas a mi programa de televisión y todos los días cantaba y me compraba un cafecito y me leía todos los periódicos porque el tráfico era horrible. Me acuerdo de haber estado en Caracas en esa época, filmando un comercial, me acuerdo. ¿Ah, sí? Ay, qué linda. Te volveré a invitar a mi país.
volveremos. Volveremos, claro que sí. Estoy muy feliz con todo lo que está pasando, la verdad. Ahora yo estoy así como flotando, de verdad. Estoy como un sueño hecho realidad, porque la verdad es que María Corina y el presidente Trump, tenemos que agradecerles todos los venezolanos, porque esto es gracias a él. Obviamente, por supuesto, también todos los que han luchado en mi país hemos llegado a este punto. ¿Una frase que quieras dejarle a tus compatriotas? Vivan el presente. Vivan el presente. No se enganchen en el pasado, porque el pasado pasó. De nada sirve estar sufriendo por lo que ya pasó. Vivan el hoy, construyendo momentos alegres y felices, porque esos serán los mejores recuerdos del futuro. ¿Cuál es tu sueño para Venezuela? Estamos a punto de lograr la libertad para mi país, imagínate. Identidad infinita, porque nadie es una sola versión. Somos construcción de construcción, proceso. Muchas, muchas gracias. Por favor, suscribirse, dejarnos un like, sus comentarios para ser parte de esta comunidad infinita. A nosotros nos ayuda un montón a mantener este canal y a crecer.